Y esto se ha convertido ya prácticamente en una estampa tan navideña como el sorteo de la Lotería de Navidad. 1 de enero, casi una hora por delante para perfilar el informativo más atípico de la radio española, en el que no les contaremos lo que ha pasado, sino lo que posiblemente pueda pasar en este nuevo año. Y como viene ocurriendo en los últimos 5, estamos en el Ministerio de Economía con su titular, con Luis de Guindos. Gracias por recibirnos en esta sala de trabajo, ministro, y feliz año. Feliz año. Y se incorpora también Nieves Goicoechea, la jefa de Economía, a este encuentro que grabamos con el ministro. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, A gracias. ver, ministro, ¿quién nos iba a decir el pasado año, tal día como hoy? Esta entrevista sonaba casi a despedida. Usted, igual que el resto del Gobierno, estaba en funciones después de las elecciones del 20 de diciembre. El PP había ganado, pero no estaba claro que le fueran a salir las cuentas para seguir en el Gobierno. Nadie sabía, evidentemente, todo lo que iba a venir después. ¿Tuvo que convencerle Rajoy para que siguiera en el Gobierno? Bueno, estuvimos casi en funciones 11 meses, ¿no? Bueno, evidentemente a mí el presidente me pidió que continuara, ¿no? Y es difícil decirle que no al presidente de gobierno. Eso fue lo que pasó. Dentro de 20 días, Donald Trump se va a convertir en el nuevo presidente de Estados Unidos, tal vez el hombre más poderoso, o al menos el más influyente del mundo. ¿En qué medida nos puede afectar su gestión a los españoles? Yo creo que hay dos factores fundamentales. En primer lugar, lo que ha anunciado Trump es una política fiscal mucho más expansiva que la de los demócratas, lo cual es un planteamiento curioso, ¿no? Que los republicanos tengan una política fiscal más keynesiana o más expansiva que los propios demócratas, pues de alguna forma es un cambio importante. Va a coincidir también con un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, que han empezado la subida de tipos de interés, y eso va a tener un impacto de apreciación del dólar, ya está teniendo una apreciación del dólar y también está teniendo un impacto en lo que son los tipos de interés en el mundo. Por lo tanto, hay una percepción, ha sido bien recibido, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Porque incluso dos hechos que no se esperaban, como ha sido el Brexit o que Trump ganara las elecciones, pues no han generado inquietud en los mercados, al revés, han llevado a una situación en la cual hemos visto pues incluso una cierta euforia, tanto en el caso del Reino Unido como en el caso de Trump. A mí lo que más me preocupa fundamentalmente es que sería una vuelta al proteccionismo. El proteccionismo, que en última instancia lo que hace es recoger tendencias nacionalistas, pues sería una muy mala noticia para la economía mundial. Pero Eso es lo que más me preocupa. ¿Trump puede ser un peligro? Yo no creo que sea un peligro, es decir, vamos a ver, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es la más importante, España se tiene que llevar necesariamente bien con Estados Unidos y yo no creo, espero que no sea un peligro, espero que fundamentalmente continuemos colaborando y que además la política que lleve de alguna forma se vaya amoldando a la realidad. Y amoldarse a la realidad lo que supone en última instancia es que si uno decide proteger su mercado, sabe que el de enfrente, después, posteriormente, que se ve afectado y se ve negativamente afectado, va a reaccionar, ¿no? Y eso te lleva a que todo el mundo pierda, ¿no? Yo espero que eso no ocurra. ¿Hablaba usted del Brexit? ¿Puede lastrar la recuperación de la economía española? El Brexit es una mala noticia, especialmente para el Reino Unido. Yo creo que no hemos visto todas las consecuencias del mismo. Va a ser muy compleja la negociación, va a ser muy difícil la negociación. Para España, el Reino Unido seguramente es la economía con la cual tenemos, el país con el cual tenemos más relaciones económicas, aunque no sea nuestro principal socio comercial. Cuando uno mira las relaciones turísticas, de inversiones, de finanzas, es muy importante. Han tomado una decisión que solamente se puede respetar, pero que creo que tiene implicaciones a medio y largo plazo muy importantes. Después hay otra cuestión, es el calendario político en Europa de este año. Es decir, tenemos elecciones en Holanda, en Francia, en Alemania, puede que también en Italia incluso, y eso lo que va a hacer es complicar el proceso de negociación del Brexit. Ahora hay una discusión fundamental, el Reino Unido quiere adelantar la negociación de lo que será el post-Brexit, ahora que estamos con la post-verdad, pues lo que va a ser el post-Brexit, ¿no? Y evidentemente el resto de países de la Unión, de Europa continental, lo que queremos es, no, primero vamos a negociar correctamente lo que sería la separación, el divorcio, y después ya llegaremos al estatus posterior del post-Brexit. ¿Usted prevé un Brexit blando o un Brexit duro? ¿Y cómo o qué va a hacer el gobierno español para atraer a empresas de la llamada City londinense? Yo creo que la negociación no va a ser sencilla. Aquí hay un tema que es fundamental, el planteamiento de los europeos, de Europa continental, por decirlo de una forma simplificada, es el mercado interior son 4 libertades.
Si se limita la libertad de movimientos de personas, como quiere hacerlo, porque será el núcleo duro del Brexit, entonces inmediatamente nosotros no podemos aplicar el mercado interior. Eso está rompiendo la esencia del mercado interior y eso llevaría, lógicamente, a una situación más difícil y a limitar las posibilidades del pasaporte financiero. Y Madrid como alternativa. Es decir, yo creo que lo que va a haber fundamentalmente va a haber salidas, sin duda, de la City, de Londres, porque yo creo que el pasaporte financiero va a ser difícil que se mantenga con el planteamiento que está haciendo el Gobierno del Reino Unido. Y eso, ahí Madrid tiene posibilidades. Madrid tiene infraestructura, tiene una capacidad desde el punto de vista de atracción del inmobiliario mucho más reducido, tiene impuestos mejores que los de otros países, tiene una regulación laboral que permite que es atractiva también para empresas que puedan modificar su ubicación. Y después tenemos que hacer un esfuerzo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque ellos lo que te piden es muchísima rapidez, que todos los documentos se puedan presentar en inglés, que si hay un folleto, si hay una decisión, sea relativamente rápida, que los modelos de control interno estén validados por parte de las autoridades, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Pero yo creo que Madrid tiene posibilidades, aunque yo no veo que se vuelva a generar una City en el continente. Creo que lo que va a haber es una dispersión entre diferentes plazas y habrá también una especialización. La City no solamente son bancos de inversión, también hay fondos de inversión, hay compañías de seguros, etcétera. Ahí Madrid puede jugar, sin duda. ¿Sugiere usted que la legislación laboral española es un atractivo para que vengan extranjeros? Especialmente es una legislación en estos momentos en los cuales, por ejemplo, para el personal de alta dirección no existe prácticamente ningún tipo de limitación, esto no es un personal, no es. ¿Pero se refiere solamente a eso o a otro tipo de empleo? No, normal. Me refiero fundamentalmente al personal de alta dirección. Se lo digo, ministro, porque recordará que en el reciente discurso de Nochebuena del Rey, pues reclamó un empleo de calidad para nuestro país. ¿Usted cree que España se ha llenado de empleos basura? No creo. Es decir, cuando uno ve los datos de precariedad, en estos momentos lo que hay, la temporalidad en España está por debajo de lo que teníamos en el año 2007. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, porque el grueso de la crisis se concentró en los temporales. ¿Su hijo ya tiene un empleo estable, ministro? Bueno, mi hijo está fuera de España, entonces trabaja en otro entorno diferente, ¿no? Y el tema del que comentaba anteriormente, vamos a ver, en relación con el tema del Brexit, es decir, que la protección laboral para los banqueros de inversión no creo que sea el elemento más estricto desde el punto de vista de la preocupación, por ejemplo, de los sindicatos o de la política social, ¿no? Pero España lo que ha hecho ha sido crear muchísimo empleo. En los últimos 3 años se ha creado más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Ministro, estamos viendo que en el Parlamento se está intentando derogar a trozos la reforma laboral. ¿Puede que se intente un acuerdo con el PSOE para evitar que cada semana haya este tipo de cuestiones, o vamos a dejar que el Tribunal Constitucional decida si el Parlamento puede vetar ciertas iniciativas? Es decir, ¿habrá un diálogo entre partidos para evitar que los vetos y, por tanto... Vamos a ver, yo les voy a decir al respecto varias cuestiones. La primera, derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España. La reforma laboral está generando mucho empleo. Y en estos momentos, aunque hemos creado 1,5 millones de puestos de trabajo, nos queda por crear otro 1,5 millones de puestos de trabajo. Tenemos que al 500.000, y derogar la reforma laboral sería una señal muy negativa. En segundo lugar, no creo, estoy convencido, no una figura retórica, estoy convencido que la Comisión Europea pondría bastantes reparos a una modificación, porque es una recomendación continua al respecto. Es decir, y yo creo que también, y esto ya es una percepción personal, los inversores internacionales lo verían como un paso atrás de una naturaleza muy profunda. ¿Entonces no se va a cambiar nada de la reforma? Vamos a ver, la reforma laboral todo se puede perfeccionar, pero hay un núcleo duro de la reforma laboral que no se puede modificar, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que está funcionando muy bien, y que está detrás de la mejora de la competitividad de la economía española. Sería un error tocarlo. ¿Y qué se puede mejorar, según usted? Se puede, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas activas. Es decir, incluso hemos visto los contratos de interinidad, ¿no? Es decir, esas cuestiones se pueden tocar, eso se puede modificar. Pero hay un núcleo duro de la reforma laboral. ¿El espíritu de la reforma laboral usted cree que no se puede tocar? Se puede tocar, lógicamente lo podríamos hacer. Estoy convencido que a nuestros socios comunitarios no les gustaría nada, sobre todo porque España sigue teniendo casi un 19% de paro, ¿eh? Y si algún partido se lo pone al gobierno, digamos, en la balanza a la hora de negociar los presupuestos, ¿el gobierno hasta dónde estaría dispuesto a abrir la mano? El gobierno tiene muy claro que el núcleo
núcleo central de la reforma laboral no se toca. Pero Aunque no están haya en minoría presupuestos. parlamentaria, ¿Eh? ministro, están en minoría Bueno, parlamentaria. es que no creo que eso sea la alternativa, es decir, presupuestos sí, presupuestos no versus reforma laboral no es la cuestión. Otro tema distinto es que, por ejemplo, se pueda perfeccionar, se pueda completar con el tema de las políticas activas de empleo. Pero vamos, la señal que pasaría España con una marcha atrás en la reforma laboral, que ha sido una de las medidas mejor valoradas por parte de la Comisión Europea, nuestros socios europeos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y que está permitiendo que España sea el país que más empleo crezca, sería un error que pagaríamos muy rápidamente. Usted ha dicho que la desigualdad es lacerante. ¿Qué culpa tiene el Gobierno de esa desigualdad? Bueno, el gobierno muchas veces lo decía, llueve por gobierno, ¿no? Que decían los italianos, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno siempre tiene Pero en esto no puede decir que pasaba por ahí. Vamos a ver. La desigualdad es consecuencia de, fundamentalmente, la razón fundamental de la desigualdad en España es, y de la pobreza, es el paro. No tengamos la más mínima duda. Es decir, cuando un país tiene casi un 19% de tasa de paro, más de 4 millones y pico de personas en paro, esa es la principal causa de desigualdad. Porque además hay una cuestión que a veces nos olvidamos. Cuando una persona está mucho tiempo fuera del mercado laboral, se descapitaliza inmediatamente. Es decir, la principal causa de desigualdad en España está, si me permiten ustedes, ya en que afine un poquito más, en el paro de larga duración. Cuando una persona está más de 18 meses sin contacto con el mercado laboral, esa persona pierde capacidad para volver a reubicarse. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. Aunque con el trabajo que consiga con esa reubicación no le permita vivir. Es que en un primer momento, yo creo que aquí también hay cuestiones, pues, por supuesto, no mezclemos el tema de la evolución salarial, que en España yo creo que se tiene que ir ajustando a las nuevas circunstancias económicas. España ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista de moderación salarial, pero en estos momentos la situación es completamente diferente a la que teníamos anteriormente. Pero vamos, sin duda, yo creo, no cualquier empleo, porque en España, como saben ustedes, hay unas condiciones mínimas desde el punto de vista laboral, un salario mínimo, que además ha subido un 8%, que creo que es una señal que es adecuada al respecto, pero, le vuelvo a repetir, la causa fundamental, el elemento que explica la desigualdad y la pobreza en España es el paro, y especialmente el paro de larga duración, y por ahí es donde tenemos que actuar. Ministro, hemos terminado el año 2016. ¿Con qué cifra de crecimiento económico hemos terminado el año? Si nos puede comentar, por un lado. Y por otro, ¿cuánto cree que deben subir los salarios en el 2017? Bien. El crecimiento económico, el Banco de España ya ha adelantado que el crecimiento económico del cuarto trimestre ha sido igual al del tercer trimestre, un 0,7. Eso es lo que supondría en última instancia que el crecimiento perfectamente puede haber sido en el año 16 superior al del año 15. Es decir, el año 15 fue el 3,2. Yo creo que es en estos momentos la estimación que nosotros tenemos es que el crecimiento puede haber sido superior en el 16 que en el año 15, lo cual es curioso, ¿no? Porque en el año 16 hemos estado la mayoría del tiempo con un gobierno en funciones, ¿no? Y eso en última instancia indica que las medidas que se tomaron en el pasado, porque siempre en economía hay un cierto decalaje entre cuando tú tomas las medidas y cuando estas medidas producen sus efectos. Es decir, el crecimiento del 16 no es consecuencia de lo que hemos decidido en el 16, que decidimos muy poquito, es consecuencia de medidas tomadas anteriormente. Y sobre todo hay que ponerlo en un contexto, y es que hemos crecido más del doble que lo que ha crecido la zona euro, ¿no? Lo cual de alguna forma es un indicativo claro, ¿no? de las reformas que se han realizado en España. Subida de sueldos. Subida de sueldos, yo creo que los sueldos se van a ir ajustando desde el punto de vista nominal al alza, y es el procedimiento, sería lo normal, en función de lo que es la evolución del ciclo. Yo no me atrevo a dar una cifra. Yo me acuerdo siempre en esto que una vez el Fondo Monetario Internacional me dijo, no, que bajen los sueldos en España un 10%. Yo dije, mire, el ministro de Economía no tiene un botón para subir ni bajar los sueldos. Eso lo tienen que hacer las empresas. Lo tienen que hacer las empresas. La inflación va a estar reducida, yo creo que la inflación va a estar de media en el entorno del 1%, pero desde luego España ya ha ganado mucha competitividad. Y el esfuerzo que tuvimos que hacer en el año 11 o en el año 12 no se tiene que volver a reproducir. Ahora bien, no olvidemos que seguimos teniendo un 19% de paro. Ministro, ¿habrá presupuestos? Yo creo que sí, estoy convencido. ¿Habrá presupuestos con el PSOE? Espero que sí, vamos, soy absolutamente favorable. ¿Y si no es con el PSOE, bastarían los 5 diputados del PNV? Bueno, habría que hacerlo, lógicamente, con Ciudadanos, habría que hacerlo también con Coalición Canaria y habría que hacerlo con el Partido Nacionalista Vasco. Ya, y si al final no hay presupuestos, ¿debería Rajoy convocar elecciones?
Bueno, es que el escenario central con el cual funcionamos es que va a haber presupuestos, ¿no? Es decir, yo en estas cuestiones no hay nada como centrarse en el escenario central y no pensar en las alternativas, No me diga que no lo ha pensado nadie en el gobierno. Bueno, bien. Después de casi un año... Yo desde luego mi escenario le doy una probabilidad del 90%, es que va a haber presupuestos, ¿no? Y espero que haya negociación y que haya acuerdos con el Partido Socialista como hemos llevado. Nosotros hemos acordado el tema del techo de gasto, la distribución del déficit público entre diferentes administraciones públicas. Estamos negociando bastantes cuestiones con el Partido Socialista y también con Ciudadanos, que además tiene un pacto de gobierno de investidura, mejor dicho, con el gobierno. En ese dibujo presupuestario, ¿cuánto va a subir el gasto social, por un lado, y las pensiones de viudedad van a incluirse dentro de presupuestos o va a haber un impuesto especial para ellas? Eso es la discusión que está en el Pacto de Toledo. Como saben ustedes, en estos momentos, en el tema de pensiones, en el sistema de seguridad social, hay pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Y lo ideal es que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones y las no contributivas se paguen con impuestos. Y eso es lo que se denomina la separación de fuentes. Y esa es la evolución, tiene que ser la evolución natural, ¿no? Yo creo que aquí hay varios elementos a tener en consideración. En primer lugar, hemos tenido una serie de años en los cuales ha habido déficit de la seguridad social como consecuencia fundamentalmente de la destrucción de empleo. Por lo tanto, a corto plazo, el cierre del déficit de la seguridad social y que a veces ha tenido una consecuencia, que ha tenido un correlato inmediato, que ha sido la caída del fondo de reserva de la seguridad social, que yo siempre digo que no hay fondo lo suficientemente grande que garantizara las pensiones en España. Lo que garantiza las pensiones en España es la recuperación económica y el crecimiento económico. Entonces, lo que le iba diciendo es importante que ese déficit se vaya reduciendo a través de la creación de empleo. Y después hay una realidad demográfica en nuestro país. Hay una parte que es buena, que nuestra esperanza de vida cada vez es mayor, pero después tenemos la tasa de natalidad que tenemos. España, en el año pasado, ha habido, saben ustedes, son datos del INE, más defunciones que nacimientos. Y lógicamente eso lo que hace es que en un sistema de reparto, como es un sistema de seguridad social, que los empleados pagan a los que están en situación de pensionistas, pues entonces evidentemente tiene un impacto sobre el mismo. Y eso ahí es donde se tiene que actuar. Es decir, el gobierno socialista, yo siempre lo he dicho, tomó una medida, el gobierno de Zapatero, que fue retrasar la edad de jubilación, que me pareció correcta. Y lo he dicho, lo dije entonces, lo vuelvo a decir ahora. Y el gobierno actual tiene que tomar medidas adicionales en el ámbito, por ejemplo, de las prejubilaciones, en todo lo que tiene que ver con el factor de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un mensaje que sí me dejaría, que sí quiero dejar muy claro. Es decir, lo que garantiza el sistema de pensiones en España, que está garantizado, es la recuperación del crecimiento económico y del empleo. Si no hay crecimiento económico y no hay empleo, entonces es cuando se pondrá en cuestión, evidentemente, el futuro del sistema de pensiones. Usted, ministro, tiene más poder ahora que antes porque ha incorporado a este ministerio las funciones de a mí es que no me gusta esto de poder, no poder. No, vaya, que no me gusta el poder. Vamos a ver. ¿No se siente el poder desde el Ministerio de Economía? No. Esto, y además esto a lo mejor yo soy un político un poquito raro, ¿no? Es decir, y además que no quiero, es decir, al revés, voy a tomar medidas para incluso soltar cuestiones y dar independencia a organismos. Sí, es pero decir. ¿nunca pensó que podría ser vicepresidente económico del gobierno? No, pero sí es que eso no es la cuestión. Es decir, yo creo, vamos a ver, yo creo que la política tiene un componente de vanidad, no se lo voy a negar, y eso es una realidad, ¿no? Y sería pretencioso por mi parte pues, decir que no. Pero después tiene una parte muy importante de servicio público. Es decir, yo cuando les decía a ustedes que quería dejarlo, lo hacía fundamentalmente porque creía que había cumplido ya una misión. Y bueno, y que nadie es imprescindible, me pueden sustituir. Bueno, las circunstancias vienen como vienen y aquí estoy, ¿no? Y yo lo que quiero fundamentalmente es acabar esa misión con un servicio con un servicio público, con una prestación al servicio público, una pequeña aportación al mismo. Creo que no soy mal economista, que no lo hemos hecho mal en estos últimos años y que, bueno, y ayudar todavía a una sociedad que tiene muchísimos problemas. Tiene problemas de paro, tiene problemas de pobreza, tiene problemas de falta de igualdad. Todas estas cuestiones están ahí. ¿Usted prevé una legislatura larga y si es así o si es corta, usted aguantará toda la legislatura? No lo sé. Es decir, eso depende del presidente de gobierno, eso tiene que preguntarse al presidente de gobierno. Yo lo que le digo es que yo tengo unos objetivos claros para este año que comienza. El primero es que efectivamente las medidas que hemos tomado ya medidas,
sean aceptadas, que yo creo que van a ser aceptadas por Bruselas y que no nos van a pedir medidas adicionales. ¿No habrá subida de impuestos? No. Yo creo Solo los que sabemos ya. Yo lo que sabemos. Vale. Seguro, ¿no? Bueno, ¿se acuerda usted que cuando me decían lo de la Ya, multa, ya, ¿no? ya, Es decir, ya. la multa no multa. Bueno, todo lo seguro que pueden ser las cosas muy probables en esta vida. No sé si Entendido. me he explicado suficientemente, ¿no? Entonces yo estoy convencido que las medidas le parecen, es decir, que nosotros vamos a cumplir el 4,6 de déficit público de cierre del año anterior y vamos a irnos al 3,1 de este año con las medidas ya tomadas y que no nos van a pedir medidas adicionales. Bueno, es decir, lógicamente empezamos a tener ya nuestro contacto. Eso es la primera cuestión. Segunda cuestión, tengo que ayudar a la elaboración efectiva de los presupuestos. En un año en el cual, pues también desde el punto de vista de la incertidumbre política europea y del contexto internacional, como comentaba anteriormente, va a ser muy alta, muy alta. Tengo que volver a pedir, y esto también es una noticia, una cantidad de dinero adicional similar a los mercados de capitales que los que pedimos el año pasado para estabilizar el ratio de deuda pública PIB, en torno a los 35.000 millones de euros. Bueno, es decir, y aparte de eso, renovar una cantidad enorme de deuda en el entorno de 190.000. Es decir, y eso a tipos de interés relativamente razonables. Tenemos que llevar a cabo modificaciones, de acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Socialista, de los órganos de regulación económica de nuestro país, de la CNMC, de la CNMV, del ICAC, de establecer un sistema que hemos acordado mucho más objetivo y transparente de nombramiento de los cargos de estos organismos, ¿no? Y con menor influencia política. Bueno, son labores que creo que son importantes en los próximos meses. Y creo que, bueno, esa es una función que tiene su importancia y que, lógicamente, pues es para el año 2017, para este año que empieza ahora, que yo es lo que me planteo, los objetivos en este ejercicio. ¿Y se puede mejorar la financiación de Cataluña por encima del resto de las comunidades para combatir el desafío nacionalista? Bueno, yo creo que, vamos a ver, el sistema de financiación autonómica tiene que ser un sistema general. Pero un sistema general no quiere decir que después tengas en cuenta especificidades propias. Pues, por ejemplo, Castilla-León es un territorio muy amplio, con menor densidad de población, y eso lógicamente tiene implicaciones. Por ejemplo, Canarias tiene el suyo porque la ultraperifericidad famosa de Canarias. Cataluña también tiene una situación desde el punto de vista de financiación pues que es la que es, igual y parecida al caso de Valencia y de Murcia. Bueno, esas características pueden ser tenidas en cuenta manteniendo siempre lo que es algo que para mí es fundamental, que es la solidaridad. Cláusula suelo, ministro, ¿nos Sí. puede comentar cómo va a resolver el Gobierno esta cuestión y, bueno, qué le parece lo que está pasando en España con esto? Bueno, las cláusulas suelo es consecuencia, como sabe usted, de dos sentencias, una del Supremo y otra del Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Y se van a respetar. Es decir, vamos a ver, yo en estas cuestiones, siempre que tengo una sentencia del Supremo o una sentencia, no entro ni a discutirlas, pero no tiene el más mínimo sentido. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ese no es el punto. La respetas y la cumples, se va a cumplir. Y lo que tenemos que hacer, es decir, las cláusulas suelo afectan a mucha gente. Es decir, nuestro cálculo es que afectan a cerca de 1,5 millones de personas. Y lo que pasa es que lo que ha dicho el Supremo y que también ha ratificado el Tribunal de Luxemburgo es que únicamente hay que devolver aquellas cláusulas suelo que hayan sido abusivas, que hayan sido poco transparentes. Entonces el Gobierno lo que va a establecer es un cauce, un sistema, un código en el cual los bancos se puedan adherir de tal forma que sin necesidad de ir al juzgado, de forma muy rápida, sin coste, se le ofrezca inmediatamente la compensación, mucho más rápidamente que yendo al juzgado. Siempre que el cliente acepte esa oferta. Claro, el cliente tiene que aceptar esa oferta. ¿Y cómo claro. se va a determinar cuáles son las cláusulas abusivas? Bueno, esa es una cuestión, porque ahí hubo en la aclaración de sentencia, el Supremo dio una serie de directrices, y esas directrices se tendrán en cuenta en ese código de comportamiento al cual se tendrán que adherir. Es decir, ya el propio Tribunal Supremo, en la explicación de sentencia, me parece que fue por una cláusula suelo del BBVA, dijo, pues esta y estas características hacen que una cláusula sea no transparente y por lo tanto abusiva. Pues gracias, como siempre, suerte en este nuevo año en todo, también en lo deportivo, Sí. Lo del Atlético de Madrid, que también es el Atlético de Nieves, no se presenta al menos a priori Previsión con para el las mejores 2017, perspectivas, ministro. ¿no? Está el sexto en la Liga, 9 puntos del Real Madrid, si no estoy mal pero informado. todo ¿Se puede recuperar? todo se puede compensar rápidamente, es decir, que aquí estas cuestiones todavía, además en la Champions, yo creo que el año pasado les dije que íbamos a llegar a la final. Bueno, yo creo que este año vamos a llegar a la final y por supuesto la vamos a ganar. Ministro, gracias. Feliz Placer, año. feliz año. Adiós.